Hola, buenos días. Soy Paul Giovanni Rodríguez, director de programas de OIJ, y estoy aquí con ustedes esta mañana o esta tarde, en el momento en que se conecten, no lo sé, para contarles un poco acerca del enfoque de juventud en el ámbito de los ODS, en una coyuntura muy especial en la medida en que hace 3 años que la Agenda de Cooperación Global, la Agenda 2030, ha sido aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en el ámbito de la Asamblea de Naciones Unidas, y también en el sentido también que nosotros llevamos 2 años de implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud. Decirles para antes de comenzar que pues nosotros de aquí de OIJ siempre intentamos el hecho de que el objetivo de tener, digamos, un espacio sustantivo y concreto de la juventud en el contexto de la Agenda 2030 a través de, por ejemplo, un objetivo específico, no se consiguió. Sin embargo, pues por no dar la batalla por perdida, por decirlo de alguna manera, lo que hemos hecho es intentar transversalizar un enfoque de juventud en el ámbito de los 17 objetivos a lo largo, digamos, y ancho de América Latina, digamos, y sobre todo también de la península ibérica, ¿no? Porque pues nosotros somos un iberoamericano y nos debemos a ese espacio geográfico de manera prioritaria. Para contarles un poco a propósito de este tema, pues digamos que, y no hacerlo muy aburrido, porque pues también es cierto que un video siempre pues es desangelado y quizás hace falta el cara a cara y sobre todo la interacción que siempre es tan buena en estas discusiones. Vamos a intentar, trabajar por segmentos, ¿no? en estos minutos que siguen. Vamos a trabajar a propósito, de lo que es el concepto de juventud, cómo el concepto de juventud después se inserta a las políticas públicas de juventud, cómo las políticas públicas de juventud ya configuran, digamos, un programa institucional de juventud en el ámbito regional, y ahí sí nos metemos con lo que significa esto en clave de desarrollo sostenible, en clave de ODS y en clave de Agenda 2030. ¿Ok? Entonces, para comenzar, decirles que la juventud como concepto, digamos, específico de la política pública de juventud es, digamos, una construcción, una elaboración relativamente reciente. Si bien es cierto, el concepto de juventud ha sido trabajado pues, desde un principio casi de la humanidad por diferentes autores y diferentes marcos teóricos. El decir que la juventud fue un objeto o un sujeto mejor de la política pública de juventud en el ámbito regional, pues es decir, o referirnos mejor a una construcción básicamente de los años 80. Yo diría que el año 85 es el año que marca, digamos, la emergencia y la inserción de la juventud como un sujeto de la política pública de juventud, y a partir de allí es cuando se empieza a construir una conceptualización teórica, una conceptualización técnica y una conceptualización política. Fundamentalmente por 2 cuestiones. La primera, pues porque empiezan a emerger o a nacer, por decirlo de alguna manera, en los países de Iberoamérica lo que son los institutos nacionales de juventud, o mejor, las instancias especializadas de juventud en el ámbito gubernamental. Obviamente, antes del 85 había instituciones o instancias que se preocupaban de, por decirlo de alguna manera, pero a partir del 85 es cuando, la juventud, repito, emerge como una categoría específica y un asunto, digamos, de gobierno, por decirlo así. Es ahí también donde la OIJ, digamos, inicia sus andaduras. Digamos que OIJ, en un principio de su gestión o de su acción, digamos, internacional, estuvo vinculada a la configuración de estos espacios, estas instancias especializadas en juventud. Y recientemente, después de lo que fue el 85 y, digamos, a partir de la década de los 90, es donde este asidero, digamos, de la política pública de juventud empieza a convertirse en una agenda potente, en una agenda, digamos, cada vez más presente, pero con diversos enfoques, ¿no? Obviamente, que a eso me referiré, por supuesto, ahora. Pero digamos que si uno marca una primera etapa, una primera fase, yo diría que el año 85 al año 93 es cuando la juventud empieza a consolidarse como un foco, digamos, de la política pública de juventud, y empieza también a ser, digamos, un asunto de tratamiento gubernamental a través, por supuesto, de la generación de oferta pública, de generación de institucionalidad y, por supuesto, a través de la generación de programas públicos de corte gubernamental vinculados a su inserción laboral, a su inserción en espacios educativos
o en definitiva a tener, digamos, una preocupación, digamos, por la inclusión social de las personas jóvenes en lo que se llama o se construye a partir de ahora el desarrollo sostenible, que es digamos, un concepto posterior, por decirlo así. Digamos que hay una cuestión bien importante que marca, digamos, una tesitura o una trayectoria de lo que son las políticas de juventud, ¿no? En este contexto del 85 al 93. Y es que si uno, digamos, hace un análisis histórico de lo que fue esa conducción política, esa conducción pública, uno podría marcar como dos grandes enfoques, digamos, ¿no? Hay más, y seguramente si ustedes han tenido la oportunidad de leer o de trabajar en espacios académicos vinculados con juventud, verán que hay más enfoques, pero digamos que en términos generales uno puede pensar que, o mejor, uno puede analizar que hay dos como tendencias más que enfoques predominantes, por decirlo así, ¿no? Que son importantes a la luz de lo que ha significado toda la trayectoria de las políticas de juventud en los últimos 20 años. El primero tiene que ver con el enfoque de riesgo, ¿no? O sea, esto de que los jóvenes son un problema, que hay que encerrarlos en clubes, hay que mantenerlos alejados porque para que no molesten, o hay que entretenerlos, digamos, en algún sentido, para que digamos, esa efervescencia y esa forma de entender, digamos, la vida por parte de los jóvenes, pues no sea un problema social, digamos, ¿no? Entonces eso es, digamos, un enfoque que sobre todo tuvo mucho impacto y mucha fuerza, sobre todo por la cuestión de la violencia, digamos, en el sentido de que se entendía que los jóvenes pues eran sujetos de riesgo y que por tanto eran violentos, ¿cierto? Y pues eso generó toda una tendencia, digamos, institucional en el ámbito de la política pública, que uno puede decir como políticas de contención, para enfrentar esos cauces violentos, esos cauces de riesgo que los jóvenes, pues de alguna manera, englobaban o representaban, ¿no? Un enfoque que pues naturalmente dista muchísimo de lo que nosotros pensamos, pero en fin, hay que marcarlo como una cuestión importante, ¿no? En el ámbito de lo que significó la oferta pública institucional de juventud en aquellos años. También, de forma paralela y como respuesta, digamos, a esta situación de entender, ¿cierto?, que los jóvenes son un riesgo, o que este enfoque de riesgo, digamos, en el ámbito de la política de juventud, en un contrapunto, digamos, generacional y también desde el punto de vista político, empezó a emerger este concepto de los jóvenes como sujetos estratégicos del desarrollo, ¿no? O sea, un contrapunto a ese enfoque de riesgo. Es decir, por un lado los jóvenes son un riesgo, por otro lado decíamos, no, los jóvenes son una oportunidad para el desarrollo, digamos, ¿no? Y este es un enfoque, digamos, que emerge con gran fuerza a partir, digamos, de la segunda mitad de los años 90, vamos a decir, y se constituye en una cuestión que hoy todavía tiene mucha vigencia en el ámbito de la programación de la política pública de juventud. Es verdad que este enfoque se ha fortalecido, se ha digamos, enriquecido de otras cuestiones asociadas a, por ejemplo, los derechos humanos y demás, pero digamos que este enfoque es como el gran paraguas, el que digamos, sujeta lo que significa la oferta pública de juventud en la región. Más allá de que el enfoque de riesgo, hay que decirlo también con mucho rigor, todavía no ha desaparecido, pero es una cuestión que de alguna manera marcó un cauce evolutivo, ¿cierto?, en lo que significa, digamos, la concepción y la construcción de la política pública de juventud. Decir en ese sentido también que este enfoque de los jóvenes como sujetos o protagonistas estratégicos del desarrollo, decía yo hace un momento, se enriquece, digamos, a partir de la construcción de lo que hoy llamamos el enfoque de derechos humanos, el enfoque de derechos, digamos, ¿no? En el sentido de que ya, digamos, los jóvenes pasan de ser un objeto de la política, por decirlo así, a convertirse en un sujeto de la política y por tanto en un ser de carne y hueso, obviamente, que también tiene derechos y que exige de alguna manera algunas garantías del Estado y del gobierno para poder desarrollarse y contribuir socialmente, ¿no?
Y aquí hay un instrumento importante y un instrumento, digamos, que es el detonante y sobre todo el gran conciliador, digamos, de ese gran enfoque, y es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes o de las Personas Jóvenes. Un instrumento que es un tratado internacional que esta casa, OIJ, ha promovido desde el año más o menos 98, ¿cierto? Y que finalmente fue aprobado como un tratado digamos, de plena garantía y de pleno rigor en el año 2005. Es un tratado que pues hasta el momento pues, exclusivamente digamos vincula a la comunidad iberoamericana, los 21 países de la región iberoamericana, y que hasta el momento cuenta hoy, digamos, con ya pues algunas adhesiones. Lamentablemente tenemos 4 países que todavía no forman parte del tratado, pero de alguna manera este tratado internacional o esta construcción, digamos, política, que es en definitiva esto, el tratado, pues permea, digamos, la construcción de la política pública de juventud y formaliza, por decirlo de alguna manera, lo que es el enfoque de derechos humanos en el ámbito de la construcción social y política de los sujetos y protagonistas del desarrollo en el caso de las personas jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que esa sujeción o esa construcción, por un lado, desde la doctrina pues, del derecho y la doctrina más académica, y por otro lado, la generación de la oferta pública, la oferta concreta y demás, en el momento de conciliarse, digamos, pues nos trae, digamos, a una realidad que es la que OIJ pues, ha intentado propugnar y defender, ¿cierto?, en el ámbito de los diferentes estadios que este organismo ha tenido de interacción con los distintos agentes de cooperación internacional y con los agentes, naturalmente, de gobierno, que son los que, en definitiva, hacen o, digamos, construyen las políticas de juventud, ¿no? Entonces, digamos que uno podría decir que ese contexto, ¿cierto?, o ese gran marco que establece el hecho de que los jóvenes son sujetos estratégicos de desarrollo y por un lado son sujetos de derechos, son los que fundan, digamos, el espíritu de lo que nosotros hoy denominamos como el Pacto Iberoamericano de Juventud, ¿no? Que no es otra cosa que básicamente un acuerdo de corte multigubernamental que establece una serie de prioridades políticas y también técnicas para que los gobiernos operen, ¿cierto?, en función de ese enfoque de derechos y ese enfoque de sujetos estratégicos del desarrollo, ¿no? Que también coincide, y aquí hay un salto muy grande en términos históricos para no hacer esto muy largo, en el sentido de la formulación de la Agenda 2030. Si uno, digamos, marca una gran evolución de las políticas de juventud, desde el enfoque de riesgo al enfoque de sujetos de derecho, y además alinea en el tiempo esta construcción con lo que ha sido la Agenda de Cooperación Internacional, podemos ver fácilmente que estas dos agendas se empatan en el 2015, ¿no? El 2015 es también un punto de inflexión importante de OIJ, en la medida en que en 2015, a partir de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es cuando OIJ empieza o inicia, digamos, el trabajo del Pacto Iberoamericano de Juventud, y a partir de ahí se construye lo que nosotros llamamos esa estrategia de vinculación del Pacto Iberoamericano de Juventud con los ODS, que básicamente releva, digamos, la tarea de los estados y la tarea de los gobiernos en el ámbito de las políticas de juventud, en el ámbito también, por supuesto, de la implementación de la Agenda 2030. Esto es, digamos, dicho de una manera muy simple y muy llana, el hecho de que las políticas de juventud en Iberoamérica, en todos los países de la región, tienen que contribuir obligatoriamente, por decirlo así, a la implementación de la Agenda 2030. Por tanto, digamos que ahí hay una cuestión importante, porque uno dice, bueno, los estados, digamos, tienen la obligación de, ¿no? Los estados y los gobiernos específicamente dicen, bueno, nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a un enfoque, de sujetarnos a una construcción política de la que somos parte, el Pacto Iberoamericano, la Convención, etcétera, y también tenemos que obligarnos a una agenda global, la Agenda 2030. Pero claro, aquí el asunto es, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿No? ¿Qué pasa con lo que hacen los jóvenes? Y pues aquí digamos que hay un salto también
importante en términos de enfoque, que algunos países han sabido leer mejor que otros, es una evidencia, pero donde casi que uno desde el punto de vista formal no puede decir que todos estamos de acuerdo. Y es que los jóvenes son una parte capital, una parte esencial a la hora de construir políticas de juventud. O sea, ya digamos no son un objeto, como ya decía al principio, sino son un sujeto de la política en el hecho también de que los jóvenes participan de esa construcción pública, que es la política, para que, digamos, sus beneficios se potencien, y también, digamos, su inserción y su inclusión social también pueda tener un impacto mucho más significativo. También pues porque es un principio básico de la democracia, digamos, ¿no? O sea, no se puede entender, ¿cierto?, una construcción pública, una construcción política hacia una población en una dirección, digamos, ¿no? Sino que eso tiene que ser, digamos, un trabajo recíproco, un trabajo que digamos, también voy a decirlo entre comillas, confronta, digamos, las dos miradas, la mirada social con la mirada política, y produce, digamos, una suerte de síntesis que sirve a las dos partes, digamos, ¿no? Al gobierno por un lado y a la sociedad por el otro, donde en este caso los jóvenes son pues protagonistas y sobre todo hacedores de política, por decirlo así. Entonces esa es la forma en la que nosotros pues entendemos que se formula el hecho de implementar la política de juventud en el contexto de la Agenda 2030. Naturalmente la Agenda 2030 pues es temática, hay una serie de prioridades que se marcan desde allí, y nosotros lo que hacemos es, como les decía, intentar, ¿cierto?, conectar, ¿sí?, el Pacto Interamericano por un lado, la Agenda 2030 por el otro, y sobre todo la Agenda Nacional como una especie de escalamiento de generación de bottom-up, por decirlo así, ¿no? O sea, los países también, obviamente, a partir de su lectura social, de su lectura política, construyen, ¿cierto?, su oferta institucional con la participación de los jóvenes, teniendo esos dos marcos. O sea, la Agenda 2030, digamos, si uno traza una suerte de elipse mayor, por decirlo así, una elipse interior sería el Pacto Juventud, y en medio de esa elipse sería la convención, y en el núcleo estaría, digamos, la construcción política de la oferta institucional, que serían, digamos, las políticas públicas de juventud, digamos, ¿no? Aquí hay una cuestión que es muy importante, que además es necesario referir, y es que, digamos, la construcción de la política de juventud, pues hombre, obviamente es una obligación de los gobiernos nacionales, pero nosotros hay que decir que el éxito, digamos, de la implementación de la Agenda 2030 y el éxito de la implementación de los ODS en clave juventud pasa por una cuestión muy importante, que es la cuestión territorial, digamos, ¿no? O sea, y es algo que nosotros hemos venido intentando trabajar en el último tiempo, ¿no? O sea, cómo poder hacer para que este enfoque de juventud, que tiene estos dos marcos, el desarrollo por un lado y los derechos por otro, de alguna manera también se lea en el ámbito más local, digamos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que realmente los impactos de las políticas se miden en base a su impacto territorial, a su poder territorial, digamos, ¿no? Porque pues las formulaciones nacionales muchas veces están muy lejos, digamos, de las realidades locales y territoriales de las personas jóvenes en este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos intentado también a través de diferentes manuales, como la caja de herramientas o el libro blanco, que aparte son anexas a esta presentación, es soportar, digamos, lecturas pues, sí, técnicas y políticas, para que los hacedores de la política pública de juventud en el ámbito territorial tengan, digamos, elementos para la formulación local de las políticas, digamos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, que nos hemos preocupado por poder, ¿cierto?, facilitar esas conexiones, esos vínculos, ¿cierto?, en lo que significan las formulaciones nacionales, las formulaciones regionales, por supuesto, con las formulaciones locales, ¿no? También porque digamos que el territorio, como decía yo hace un minuto, es la base sobre la cual nosotros entendemos que se produce un mejor impacto y sobre todo se consigue realmente trabajar esto de la inclusión social y de la inserción social juvenil, digamos, ¿no? Entonces,
digamos que eso desde el punto de vista más orgánico y más estructural. Pero digamos que aquí hay una cuestión también de enfoque institucional y si me permiten, que yo quiero comentar un poco a propósito de eso, ¿no? O sea, cómo digamos, OIJ concreta esos espacios, ¿no? Y ustedes se preguntarán, digamos, OIJ cómo interactúa con esta construcción política que y también, digamos, académica que les he escrito hasta ahora, porque pues es verdad que esta primera parte de la intervención ha sido, digamos, de una descripción formal, ¿cierto?, que poco tiene que ver con la praxis real, como OIJ, digamos, contribuye de forma sustantiva y operativa a que esos enfoques, por un lado, el de desarrollo y también el de hechos por otro, coexistan de forma material en las personas jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, digamos que OIJ, para decirlo así muy corto, trabaja fundamentalmente en tres aspectos que son, digamos, a través de los cuales se concretiza la acción real de trabajo con las personas jóvenes. La primera tiene que ver con el trabajo que hace OIJ para la generación de capacidades, ¿no? y para la formación de habilidades, ¿no? OIJ hoy tiene programas vinculados directamente, sobre todo a fortalecer las capacidades para que los jóvenes tengan mayor autonomía o logren la emancipación deseada, digamos, y también para que desarrollen habilidades vinculadas con el mundo tecnológico. Todo el mundo dice, bueno, los jóvenes son nativos digitales, millennials, todo este rollo, pero es una cuestión que, pues bueno, se dice, digamos, muy a la ligera y que no se trabaja todavía, ¿cierto?, de forma real y de forma, digamos, políticamente, digamos, amplia, por decirlo así, ¿no? Entonces OIJ lo que hace es, bueno, pues entender que esa realidad es una realidad que los jóvenes tienen que enfrentar y que a partir de ahí nosotros hemos iniciado pues el proceso de meternos en esa cuestión de la formación de habilidades a partir de la generación de sociedades y sinergias con instituciones especializadas en este ámbito, ¿no? Entonces digamos que en un primer renglón, como decía, el fortalecimiento de habilidades y la generación también de capacidades. Un segundo elemento tiene que ver con una cuestión que OIJ siempre han ido haciendo, y es el mejoramiento del entorno institucional de juventud. Si bien es cierto, la política de juventud es una política que llamamos transversal, una política intersectorial, en el sentido de que pues, las personas jóvenes, por ser personas, obviamente no tienen solamente una faceta, sino que son personas que van a la escuela, que necesitan salud, que necesitan ocio, que necesitan cultura, en fin, transversal, intersectorial. Pues nosotros lo que venimos trabajando es intentar mejorar ese entorno institucional de las políticas de juventud, entender que el conjunto de la agenda pública o de la agenda de gobierno tiene que ocuparse de los temas de juventud, no solamente los organismos de juventud, porque pues pensar, por ejemplo, que el Ministerio de la Juventud de X país o de X, no sé, localidad o lo que sea, es la responsable única y exclusivamente de la política de juventud, pues hombre, es caer en un enfoque pues torpe, por decirlo de alguna manera, y absolutamente excluyente, ¿cierto?, de lo que significa la inclusión social juvenil en una acepción muy amplia, ¿no?, o más amplia al menos, ¿no? Entonces lo que hace OIJ es decir, bueno, intentemos que este enfoque transversal intersectorial de juventud tenga una base real y una base que transversalice, digamos, todo el conjunto, repito, de lo que es la agenda pública o la agenda de gobierno en los diferentes territorios con los que OIJ trabaja, los países iberoamericanos y las localidades, naturalmente, que hacen parte de esos países. Y un tercer elemento tiene que ver con una cuestión muy importante, que es la generación de conocimiento. La generación de conocimiento, pues, es sin duda la forma en la que OIJ entiende que se pueden viabilizar asuntos tan importantes como la incidencia pública, ¿no? O sea, la generación de evidencia, ¿cierto?, a partir de la cual se orientan las políticas de juventud, es una cuestión que le preocupa a este organismo y una cuestión que le preocupa a OIJ en lo que es, digamos, el funcionamiento mismo de la política de juventud. Entonces, por ejemplo, el tomar decisiones, ¿cierto?, la decisión pública de generar políticas de juventud, pues tiene que pasar por un examen riguroso, ¿cierto?, de lo que de la realidad que se intenta transformar, ¿no? Entonces OIJ, digamos, interactúa también con socios y con diferentes instituciones
para producir conocimiento de calidad, para que esa incidencia se haga orientada y sea eficaz, digamos, ¿no? Entonces, 3 elementos, repito. El primero, la generación de capacidades y formación de habilidades. El segundo, el mejoramiento del entorno institucional de la política de juventud. Y tercero, la generación de conocimiento. Este triángulo, digamos, por decirlo de alguna manera, que es el triángulo de acción de OIJ, es el que nosotros hacemos, digamos, posible para concretar este enfoque de conectar la juventud y las políticas de juventud con el Pacto Interamericano de Juventud y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizás uno podría hacer un examen más riguroso, ¿cierto? Y digamos por tema, bueno, que temas que hacen en cuestión de construcción de paz o en emprendimiento o en derechos sexuales y demás, pero bueno, no es el reto de esta mañana o de esta tarde, en el sentido de que pues aquí lo que se trata básicamente es de comprender ese enfoque y comprender esa interconexión de agendas, que es la que OIJ intenta impulsar a partir de su propio ejercicio de cooperación. Decirles que hay una cosa que es bien importante, que para nosotros pues es fundamental y capital, y otra vez es el rol de las personas jóvenes aquí, ¿no? O sea, no entendemos, digamos, una forma de construir esto sin las personas jóvenes, ¿no? Entonces, aquí digamos que hay una cuestión que nosotros hemos intentado fortalecer, y es el hecho de que los jóvenes y las jóvenes puedan, digamos, interactuar con este organismo para generar esos procesos que yo les comentaba, obviamente en capacidades, en habilidades, en entorno institucional y en conocimiento. Y aquí digamos que pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo, digamos, para que las personas jóvenes puedan integrarse a estos procesos a través de la tecnología, de las redes sociales, de un comportamiento importantísimo en el ámbito de la comunicación de este organismo hacia afuera y hacia adentro. Y ustedes verán que nosotros hemos intentado dar un salto de calidad importante, y en ese sentido, pues, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí ahora, pues hace parte de eso, ¿no? Es bueno, cómo OIJ conecta con las personas jóvenes y cómo las personas jóvenes conectan con OIJ, ¿no? En el sentido también de generar una sinergia positiva que tenga impactos en el desarrollo de la agenda de este organismo, pero sobre todo en la vida de ustedes, de las personas jóvenes, ¿no? Y aquí digamos que nosotros estamos intentando pues también conectar, ¿cierto? Conectar esa oferta pública con esa demanda social que enarbolan las personas jóvenes. Y lo hacemos obviamente a través del pacto y a través de la Agenda 2030. Entonces, en estos 3 ámbitos que yo les comentaba, ¿no? Y pues bueno, pues estamos ahí en un proceso, digamos, de generación de agendas, de generación de vínculos, porque si algo está claro y algo que es importante destacar es que lo que intenta hacer este organismo es conectar, repito, y vincular agendas. En eso me parece que es importante y es muy capital, digamos, que ustedes lo entiendan así. Porque la cooperación es eso. La cooperación es la conexión de vínculos, la conexión de agendas, la articulación de enfoques y sobre todo también la combinación de acciones. Y nosotros lo que hacemos a partir de este marco es facilitar o digamos, tender esos puentes entre los distintos agentes públicos o privados que trabajan en el ámbito de la cooperación en juventud. Y así digamos que a partir de ahí nosotros, más desde el punto de vista orgánico, digamos, hemos trabajado en lo que nosotros llamamos hoy en día la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, que básicamente es una plataforma de encuentro de instituciones asociadas con gobiernos, con mecanismos multilaterales, con bancos de desarrollo, con académicos, centros de pensamiento y por supuesto con sociedad civil, organizaciones juveniles, para facilitar, ¿cierto?, la conexión a través de agendas y sobre todo maximizar los recursos, en el sentido de que nosotros lo que pretendemos, quizás de forma muy altruista y quizás utópica, también hay que decir y reconocer, es evitar el solapamiento de las agendas, en el sentido de que pues muchos actores trabajan sobre lo mismo y con los mismos enfoques, digamos, ¿no? Es decir, oye, aquí intentemos racionalizar, ¿cierto?, estos espacios, racionalizar estas agendas y sobre todo marcar
lecturas institucionales de acuerdos internacionales como la Declaración de París, la Agenda de Accra, por supuesto el Objetivo 17 de los ODS, que pues nos convoca a eso, ¿no? A conciliar agendas, a conciliar acciones, y en ese contexto nosotros es una forma también de cómo apoyamos o fomentamos, ¿cierto?, ese enfoque de juventud en el ámbito de la política de desarrollo y la política obviamente vinculada a conseguir o a aplicar mejor los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera nuestro aporte, aunque sí bien es cierto, es todavía, dijéramos, es muy institucional, sí tiene, digamos, una praxis real en el hecho de que, pues, como les decía, hay una cuestión que para nosotros es capital, y es cómo, digamos, los organismos de juventud y los organismos especializados en la generación de programas para juventud o para las personas jóvenes, en todos los marcos y digamos, temáticos, por decirlo así, salud, educación, empleo, etcétera, pues concilian de alguna manera agendas para el desarrollo integral de las personas jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros, por decirlo también así de alguna manera, nosotros lo que intentamos es, por supuesto, que a través de esas conexiones, ¿cierto?, de los diferentes actores, se activen mecanismos reales de inserción juvenil en todos los marcos institucionales normativos para que las personas jóvenes tengan, pues, un crecimiento con dignidad, con desarrollo, con derechos sobre todo, y pues pensemos en una sociedad un poquito, pues, más democrática, más justa y sobre todo más digna para las personas jóvenes en la región, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les quería comentar a lo largo de esta pequeña intervención. Espero no se hayan aburrido, porque pues la temática es densa, es pesada, también es cierto, y obviamente esto de hablar en una cámara pues también es una cuestión muy fría, ¿no? Esto sería mucho más interesante viéndolos a ustedes y teniendo la oportunidad de interactuar, de conversar, en fin, de mezclar acentos, por decirlo, y también miradas, por supuesto, a partir de lo que significa el papel tan importante y tan determinante que juegan los jóvenes en la Agenda 2030. Para nosotros, las personas jóvenes son la S, digamos, del desarrollo sostenible. Así que nada más, muchísimas gracias, un abrazo y espero verlos en algún momento en persona.